que 5 grados. Para asegurar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a situar el polo y el cero de la red de retardo muy cerca uno del otro, ¿verdad? Y muy cerca, pero tremendamente cerca del origen del plano complejo. Entonces, al hacer esto, nos aseguramos que los polos de lazo cerrado del sistema compensado, del sistema de la planta más el compensador, solo se van a alejar ligeramente de sus localizaciones originales. Entonces, la característica de la respuesta transitoria, y insistimos, ¿verdad?, no cambiará mucho. Entonces, aquí está la fórmula para hacer que la contribución de ángulo de la parte de retardo del compensador sea pequeña. Entonces, vamos a tener un rango entre 5 y 0 grados. Ese va a ser el valor en el cual va a estar contemplado el ángulo del compensador, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Dividimos, ¿verdad?, el valor del cero entre el valor del polo, el ángulo que forma el cero y el ángulo que forma el polo. Y ahí vamos a encontrar la contribución de ángulo de la parte de retardo del compensador. Entonces, también teníamos la variable que es la K sub C, que decíamos, ¿verdad?, que tiene una muesquita arriba, pero para efectos prácticos y para efectos de que estemos todos conscientes, pues esta K sub C tiene un nombre de esto, ¿verdad? Pero ahorita se me ha olvidado. Tengo que buscarlo todas las veces porque se me olvida. Entonces, pero sí la vamos a llamar la ganancia del compensador, ¿verdad? No alude a otra cosa, más que a un número que representa la ganancia del compensador. Entonces, esta ganancia del compensador se hace igual a 1 para hacer que la respuesta transitoria no se altere. Esto va a significar que la ganancia global de la función de transferencia, porque hay una ganancia del compensador más una ganancia de la función original, ¿verdad?, que hace el valor de la ganancia global, entonces la incrementamos en un factor de beta, donde beta es mayor que 1, ¿verdad? Si recuerdan la fórmula, decía el beta es el valor de la variable que está acompañando al valor del polo. Entonces, si el polo y el cero se colocan muy cerca del origen, nosotros podemos aumentar el valor de beta tanto como querramos para conseguir la respuesta que nosotros queremos. Eso es lo que vamos a manipular para lograr colocar el polo y el cero en un lugar donde nos ayude a conseguir la respuesta estacionaria deseada. Ese valor de beta no necesariamente tenemos que saberlo, o sea, usted lo puede elegir, ¿verdad? Solo que tiene que tener en cuenta que debe ser un valor grande, ¿verdad? Como reiteramos, ¿verdad?, no es necesario saber el valor exacto que debe tener beta. Usted puede elegir un valor siempre que sea un valor grande. Sin embargo, dice, no demasiado grande, ¿verdad?, a fin de evitar dificultades en el momento de realizar físicamente el compensador, ¿verdad? Puede que hayamos elegido un valor el cual no nos permita encontrar los valores de la resistencia y los condensadores necesarios para poder hacer el montaje, ¿verdad?, del circuito. En el caso del proyecto, ¿verdad?, como es teórico, ustedes pueden elegir cualquier valor ahí, ¿verdad? No hay problema. Ya se tratara de hacer un montaje, pues sí tendríamos que tener cuidado. Me parece que el proyecto pide que se diseñe precisamente el compensador, ¿verdad?, mediante el controlador, mediante compensadores, ¿verdad? Ustedes elegirán si usan un adelanto o un atraso, dependiendo de lo que queramos conseguir, o una combinación, ¿verdad?, del atraso y del adelanto. Acuérdense que tienen que hacer las simulaciones en MATLAB para poder, en Simulink, para poder demostrar, ¿verdad?, de que el diseño, pues, es de acuerdo a lo que se ha pedido. Entonces, reiteramos, ¿verdad?, el valor de beta nosotros lo podemos elegir. Cuando hablamos de incrementar la ganancia, ¿verdad?, hablamos de que vamos a
a conseguir el comportamiento del sistema que nosotros necesitamos. Pero dice incrementar la ganancia global significa un incremento en las constantes de error estático. Porque acuérdense que la ganancia de error estático, que es la constante de error estático, que es KB, eso es igual al límite de S por GDS. Entonces, como la GDS va a pasar a ser la G del controlador por la G de la planta, significa que va a cambiar el valor de la constante de error estático. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De modificar la respuesta estacionaria. Entonces, ya vamos viendo que ya se está involucrando en este caso el valor de KB, que es la constante de error estática. Entonces, ¿verdad? Como decíamos, para el sistema compensado ya está multiplicada la ganancia del controlador por la ganancia de la función original, que sería siempre GDS. Siempre dijimos, vamos a mantener la nomenclatura que aprendimos desde la primera clase. Entonces, como ya no estamos hablando solo de KB, sino que estamos hablando de una KB que está acompañando al sistema compensado, entonces vamos a hablar del KB que haga juego con la K sub C, ¿verdad? Vamos a tener la muesquita encima de la K. Y vamos a decir que, en este caso, la constante de velocidad es igual a S por GDC por GDS. Entonces, si seguimos la línea de la fórmula, vamos a tener que S por GDS es igual a K sub B, a la K sub B original, del sistema original. Entonces tenemos GDC por K sub B, lo que viene siendo, ¿verdad? K sub C por beta por K sub B, que sería en este caso el límite de la ganancia del controlador, ¿verdad? Entonces eso da K sub C por beta. Cuando vemos, ¿verdad?, que KB es la constante del sistema original, o sea, del sistema no compensado, entonces, si el compensador lo vamos a calcular con la fórmula que vimos, ¿verdad?, al principio, entonces la constante de error estático de velocidad, K sub B, se incrementa en un factor que sería igual a K sub C por beta, que es la ganancia que tenemos en este punto acá. Donde K sub C, dijimos hace un ratito, ¿verdad? Tenemos un valor cercano a la unidad. Ya vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver que realmente cómo se cumple todo este juego de fórmula. Entonces, el principal efecto negativo de esta compensación, ¿verdad?, es que el cero del compensador, que se genera cerca del origen, da lugar a un polo de enlace cerrado también cerca del origen. Y todo lo que esté cerca del origen, decimos nosotros, es lo que domina, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo en realidad ya el comportamiento en el dominio del tiempo pues es aceptable. Este polo enlazo cerrado y el cero del compensador, ¿verdad?, generan también una cola larga de la respuesta al escalón. Y eso hace que, por supuesto, que se aumente el tiempo de establecimiento. Pero si el sistema puede trabajar con esas características, pues nos vendría bien trabajar con un compensador en atraso. Entonces, el algoritmo ordenado, ¿verdad?, para hacer el diseño del compensador de retardo mediante el lugar geométrico de las raíces es el siguiente, ¿verdad? Aquí el señor Ogata lo pone paso por paso. Primero, lo primero que hacemos es ver qué tenemos al principio, cómo se comporta el sistema al principio, sin ayuda de nadie, solamente con lo que tiene siendo, ¿verdad?, la planta. Y entonces se dibuja la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema original. La literatura dice el sistema no compensado para hacer énfasis en que es el sistema sin controladores, el sistema sin compensadores. Esa función de transferencia es lo que hemos conocido nosotros a través de las clases como GDS. Entonces,
En función de las especificaciones de la respuesta transitoria, se sitúan los polos dominantes del lazo cerrado en el lugar de las raíces. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Nos ubicamos en la fórmula que vamos a usar, que es la fórmula del compensador de retardo, que tiene la forma de una ganancia y de un polo, que sería 1 entre alfa por t, y del 0, que tiene la forma de 1 sobre t, ¿verdad? Ambos números negativos, por supuesto. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Se genera una función de transferencia de lazo abierto, que es la ganancia del controlador, la función de transferencia del controlador por la función de transferencia original. Luego de eso, calculamos la constante de error estático especificada en el problema, ¿verdad? Que nos han dado como parámetro de diseño, y luego determinamos el incremento necesario en la constante beta para satisfacer las especificaciones. Y después determinamos el polo y el 0 del compensador, que producen el incremento necesario en la constante de error estático sin modificar la respuesta transitoria. Dibujamos la nueva gráfica del lugar de las raíces para saber, ¿verdad?, hacia dónde nos hemos movido. Localizamos los polos dominantes de lazos cerrados deseados y calculamos la contribución de ángulo de la red de retardo. ¿Tá? Tiene que ser de pocos grados. Entonces, si eso está bien, entonces seguimos con el diseño. Si no, regresamos, ¿verdad?, a elegir un nuevo valor de beta para volver a hacer el nuevo LGR y ver la contribución de ángulo. Si no nos satisface, estamos iterando hasta que los polos y los ceros, o la respuesta del sistema, pues la contribución de ángulo está entre menos 5 y 0 grados. Luego, ¿verdad?, cuando ya tengamos una respuesta satisfactoria, entonces localizamos sobre el nuevo lugar de las raíces los polos dominantes de lazo cerrado deseados a partir de las especificaciones de la respuesta transitoria. Si ustedes se fijan, no nos hemos olvidado de la respuesta transitoria. Nos aseguramos de que la respuesta transitoria no se modifique en gran manera. Entonces, luego ajustamos la ganancia K sub C del compensador, ya que sabemos hacia dónde queremos movernos, a partir de la condición de magnitud, para que los polos dominantes del lazo cerrado se encuentren en la localización deseada. Si ustedes se acuerdan, la ganancia de cualquier controlador la hemos calculado a partir de la ubicación del polo dominante. Sustituimos S como el valor del polo dominante para encontrar el valor de la ganancia. Y esa va a ser la ganancia del compensador. Entonces dice, aquí hay un ejemplo. Considere, dice, el sistema de la figura. El sistema original es la función de transferencia GDS, que es igual a 1.06 entre S por S más 1 por S más 2. Entonces, esa sería la función de transferencia de lazo abierto, ¿verdad? Que sería GDS. Vamos a hacerlo más grande para que se note, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es la función de transferencia de lazo abierto. Ahí la igualamos y entonces eso nos dice que tenemos un polo en el origen, tenemos un polo en menos 1 y tenemos un polo en menos 2. El problema específicamente nos da el numerador y el denominador, de manera que podamos visualizar rápidamente dónde están colocados los polos y los ceros de la función original. Entonces vemos nosotros, aquí está un polo, ¿verdad?, en el origen, luego hay un polo en menos 1 y hay un polo en menos 2. Entonces, como ya han estado estudiando el lugar geométrico de las raíces, verán que el sistema
pues tiene asíntotas a 60 grados, a 180 grados y a 300 grados, ¿verdad? Esa sería. Tenemos una intersección con el eje imaginario, tenemos una intersección con el eje real y tenemos lugar de las raíces entre 0 y -1 y entre -2 y menos infinito. Y por supuesto, ¿verdad? Aquí en estos puntos donde están las cruces rojas, decíamos que K es igual a 0 y se mueve hacia la izquierda y se levanta o baja hacia más infinito, ¿verdad? Hacia el valor de el 0. Decíamos, esta función de transferencia tiene 3 polos y tiene 3 ceros en el infinito, ¿verdad? Aquí va de 0 hacia más infinito, de 0 hacia más infinito y de 0 hacia más infinito. Entonces no falla, ¿verdad? La teoría del lugar geométrico de la raíz. Entonces ahí tenemos el lugar geométrico. Para ponerle un MATLAB, lo único que necesitaríamos es tener el polinomio completo, ordenado, y colocarlo, ¿verdad? Con la instrucción RLOCUS y nos va a dar esta función que está acá. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si ustedes se acuerdan cuando recibíamos la clase y decíamos, ¿para qué sirve el lugar geométrico de las raíces? Bien, hemos dicho cuando hemos estudiado a Ziegler-Nichols, ¿verdad? Que el sobreimpulso máximo que nosotros podemos permitirnos para que tengamos un sistema bueno es un sobreimpulso del 25%. Entonces, eso significa que para un sobreimpulso del 25%, si no me equivoco, el chi es igual a 0.4. Entonces, si yo le saco el coseno inverso a 0.4, me va a dar, creo yo, un ángulo como de 66 grados, algo así. Entonces, perfectamente puedo tirar la línea a 66 grados, ¿verdad? Y tocar el punto donde atraviesa al lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Y allí tendría yo los polos de lazo cerrado. Como es un sistema de grado 3, pues va a tener 3 polos de lazo cerrado también, ¿verdad? Entonces, significa que hay un polo lineal, ¿verdad? Y los polos complejos, pues, siguen siendo los polos dominantes porque son los que están más cerca del origen. Entonces, esa es la información que me está dando este diagrama que está aquí. Entonces, luego, ¿verdad? Podemos cerrar la función de transferencia, ¿verdad? Tendríamos S cubo más 3S cuadrado más 2S más 1.06. Pero que tendríamos en la función de transferencia de lazo cerrado. Y luego podemos sacar los 3 polos para que veamos realmente que en el sistema tenemos 2 polos complejos y un polo lineal, ¿verdad? Y el polo lineal está lo suficientemente lejos para que su efecto sobre el par de polos complejos pues no sea muy notorio, no sea muy, no lo afecte de manera muy grande. Entonces, aquí está la función de MATLAB. Decíamos, pues en este caso creo que el ángulo se tiró con un ángulo de 60, que sería el coseno de 60 es 0.5, ¿verdad? Aquí está 0.49. Y entonces eso vamos a definir como el comportamiento estacionario que queremos, ¿verdad? Vamos a tener un sobreimpulso del 16.4%, una constante de amortiguamiento, o sea, chi, que es igual a 0.5, y entonces vamos a tener el par de polos dominantes de lazo cerrado, que son 0. Menos 0.33 más 0. Más o menos 0.57 J, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos allí con MATLAB. Y entonces ya tenemos el comportamiento de los polos de lazo cerrado de la respuesta transitoria que deseamos mantener.
Como decíamos, el factor de amortiguamiento es aproximadamente 0.5 y la frecuencia natural no amortiguada ya nos la está dando también el diagrama de MATLAB, ¿verdad? Dice que es 0.668 radianes por segundo. Entonces, eso todo lo tenemos allí. Ahora, ¿qué podemos encontrar, verdad? También con la fórmula original. Podemos encontrar que el valor de la K sub B original, ¿verdad? Es el límite, K sub B es igual al límite de S por G de S, lo que da como resultado, me parece, 1.06 entre 2, ¿verdad? Entonces eso le da 0.53, que es el número que está aquí. Entonces, como es una constante de velocidad, ¿verdad? Está en radianes por segundo también. Entonces, esa es la constante de error estático de velocidad del sistema original. Esta constante de error estático de velocidad está referida a el error en estado estable ante la rampa. Porque si ustedes observan la función de transferencia del sistema original, el error ante el escalón es igual a 0, ya que tenemos que Kp es igual al límite de GDS, entonces este sistema tiende a infinito, el valor de la constante de proporcionalidad tiende a infinito, entonces el error tiende a ser 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, nos estamos deteniendo en calcular el error ante el escalón, porque ya sabemos por el polo en el origen que el error es igual a 0. Estamos definiendo el error ante la rampa, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, la constante del controlador en atraso tiene que ver con la constante de error estático de velocidad. Por eso les decía yo en la primera clase que es importante, ¿verdad?, estar como atento a cada tema, darle una su leidita por ahí, porque pues todos los temas están interrelacionados en los temas que se van viendo más adelante. Entonces, aquí tenemos el caso B original. Entonces, aquí sí viene el requerimiento de diseño, es este que está aquí, dice: se pretende incrementar la constante de error estático de velocidad hasta cerca de 5 segundos a la menos 1, o sea, hasta 5 radianes por segundo, ¿verdad? Sin modificar notablemente la localización de los polos dominantes del lazo cerrado. ¿A qué nos referimos con eso? A que estos polos de menos 0.33 más o menos 0.57J deben permanecer en ese lugar. Lo que vamos a cambiar es el valor de la constante de velocidad. Y nos están diciendo hasta dónde quieren que la llevemos, ¿verdad? Hasta dónde quieren que aumentemos el número. Vamos a pasar de 0.53 a 5 radianes por segundo. Entonces, decíamos, ¿verdad?, en las diapositivas anteriores, si la constante estática de velocidad es K sub B, ¿verdad?, del compensador, o sea, de la nueva que vamos a calcular, y eso es igual a la constante del compensador por beta, por la K sub B original, y sabemos, ¿verdad?, que K sub C es aproximadamente igual a 1, como decía en las diapositivas anteriores. Entonces, decimos que la K sub B del sistema compensado es igual a beta por la K sub B original, donde beta entonces viene a ser la relación entre la K sub B a la cual queremos llegar entre la K sub B que tenemos en el sistema original. Entonces, de los números que ya conocemos, tenemos 5, que es a donde queremos llegar, entre 0.53, y eso nos da 9.43. Si usted se fija, esto nos da un beta igual a 10, pero perfectamente nosotros podríamos usar otro número, ¿verdad? Un 20, 30, y todo eso pues, no estaría mal tampoco, ¿verdad? Porque dijimos que esta es la primera aproximación que vamos a tener a la solución del sistema. Entonces,
Para cumplir, dice, con esta especificación, vamos a insertar un compensador de retardo en cascada con la función de transferencia del sistema original, o sea, con GDS. ¿Verdad? Esto ya saben ustedes a qué nos referimos. Y va a tener esta forma que está aquí. Entonces, ¿cómo se hace este toque, verdad? ¿Cómo se hace esta magia? Lo que hacemos es elegir la ubicación del cero del compensador y la elegimos en un punto bien cercano al origen. Entonces, en este caso, se ha elegido el polo del compensador en S igual a menos 0.05. Y como beta es igual a 10, entonces lo multiplicamos por 10 y encontramos el valor del cero, que sería menos 0.05. Así de fácil y así de sencillo es este diseño. No es una cosa extremadamente compleja, ¿verdad? Este número, decimos, este número nosotros le elegimos muy cerca del origen. Es un número muy cerca del origen. Tiene 3 decimales allí, ¿verdad? Entonces está muy cerca del origen. Luego lo multiplicamos por 10, porque es el valor de beta, y entonces tenemos 0.05 por 10, tenemos 0.05. Este es el valor del polo y este es el valor del cero, porque dijimos que en un compensador de retardo el polo es mayor que el cero. Está más a la derecha. Entonces, ya tenemos una parte de la función de transferencia del compensador. Tenemos el valor del polo, ¿verdad? Que es 0.005, y tenemos el valor del cero, que es menos 0.05. Ahí está. Lo que nos hace falta es encontrar el valor de K sub C. Entonces, aquí está en el diagrama la función de transferencia original y en cascada con ella está la función del controlador. La pendiente aquí de encontrar el valor del K sub C. Que dijimos que lo íbamos a encontrar con el valor de los polos dominantes del lazo cerrado. Entonces, venimos y ubicamos eso en el plano complejo. Aquí esto está a escala, ¿verdad? Está hecho en Hidrau y entonces esto está a escala. Entonces aquí hay un 0.005. Le hacen falta los signos, ¿verdad? Pero siempre se me olvida, por algún motivo se me olvida. Pero ahí están ahorita ya, ¿verdad? Que no se los olvide. Pero si los ponen positivos no hay problema, ¿verdad? Lo importante es que sabemos que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y en el tercero, porque sabemos que son pares de polos completos. Entonces, ¿a dónde está ubicado el polo deseado? Aquí, ¿verdad? Donde hemos dicho que no queremos que se modifique la respuesta transitoria y determinábamos que están en menos 0.33, más o menos 0.58 volts. Aquí está el polo deseado, ¿verdad? En 0.58 y en 0.33 como valor en el eje real. Y aquí está el polo del compensador. Está el polo del compensador aquí. Y en algún lugar está el cero, ¿verdad? Aquí está el cero, por acá. Solo que claro, ¿verdad? En esta diapositiva pues no podemos hacer las cosas muy grandes, pero esa es la idea. Entonces, si ustedes siguen observando este dibujo, verán que se forma un ángulo θ en relación al polo del compensador y un ángulo alfa en relación al cero del compensador, en relación al polo deseado. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues con las tangentes. Vamos a tener que alfa es la tangente inversa de
0.58 entre 0.28. Aquí tengo el 0.58 y aquí tengo 0.33 menos 0.05, perdón, menos 0.05, sí, es el valor de alfa. Aquí está. Eso nos da 0.28. Aquí he hecho el dibujo yo para que no nos perdamos, pero ni un milímetro, ¿verdad? De la diversión. Entonces tenemos el 0 aquí en la ubicación de 0.05 y el polo en la ubicación de menos 0.005. Entonces, esta cota vale 0.33 menos 0.05, que da 0.28, y la otra cuota que sería 0.33 menos 0.005, eso da 0.3257. Aquí está. Entonces, el alfa, ¿verdad?, que es el ángulo que acompaña al 0, es un ángulo de menos 64.23, y luego está el teta, que es el ángulo referido al polo, que da un ángulo de menos 60.68 grados. Esos serían los dos ángulos que se están formando a partir del polo y el 0 del compensador de atraso. Entonces, si regresamos a la fórmula, vamos a tener, ¿verdad?, la división del ángulo del 0 entre el ángulo del polo, lo que es realmente una recta. Entonces tendríamos el ángulo del 0 menos el ángulo del polo. Como este es negativo, por este negativo entonces da positivo. Entonces menos 64.23 más 60.68, ya un ángulo de 3.54, ¿verdad? Un poco más arriba del número medio, que sería 2.5, ¿verdad? Está en 3.54. Pero está dentro del rango de 0 y menos 5 grados allí. Entonces tenemos un valor el cual podemos aceptar perfectamente y trabajar con él. Entonces, debido, ¿verdad?, a que la contribución de ángulo pues es bastante significativa en relación, ¿verdad?, sería más conveniente que fuera 1, 1.5, 2, ¿verdad? Pero como está en el rango de más allá de la mitad, ¿verdad?, sí va a haber un cambio, ¿verdad?, perceptible en el nuevo lugar de las raíces cerca de los polos dominantes del lazo cerrado. Entonces, ahora venimos y decimos la función de transferencia del sistema compensado, la función del compensador por la función original de la planta, lo que nos da que K sub C por 1.06 nos da un valor de K, ¿verdad? Lo ponemos como un valor de K porque esta es la fórmula que nosotros conocemos, donde decíamos que el valor absoluto de K es igual a la multiplicatoria de los vectores que vienen desde los polos entre la multiplicatoria de los vectores que vienen desde los ceros. O la asunción de colocar en S el valor de el polo deseado. Entonces ya habíamos visto en una narrativa anterior que decía que K es igual a 1.06 K sub C, y el ángulo determinado por el factor de amortiguamiento es un ángulo de 60 grados. Aquí lo tenemos nosotros. Entonces, este ángulo lo hemos determinado nosotros como beta, que no tiene nada que ver con el beta de la fórmula del compensador, ¿verdad? Sino que son nomenclaturas que se han usado anteriormente, entonces deberíamos de tenerlas presentes. Entonces, ahora tenemos el LGR del sistema original y el LGR del sistema compensado. Acuérdense que cuando nosotros dibujamos el lugar geométrico de las raíces, lo hacemos siempre pensando que K es igual a 1, ¿verdad? Entonces, no hace falta saber ahorita el valor de K para dibujar el nuevo lugar de las raíces. Entonces, si ustedes se fijan, el lugar de las raíces original es el lugar de las raíces que se ve aquí, rojo, azul y verde, ¿verdad? Y el polo está en
menos 0.33 más 0.579J, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hecho al principio. Allí es donde habíamos elegido nosotros como polo deseado, ¿verdad? Una línea a 60 grados. Ahora, con los nuevos coeficientes de la multiplicación del sistema original por el sistema compensado, entonces ahora tenemos un lugar de las raíces que es esto verdecito aquí que está, ¿cómo se llama? De colores pastel, ¿verdad? Que sería el nuevo lugar de las raíces. Y sí, ¿verdad? Los polos dominantes, o sea, los polos de la respuesta transitoria sí se han movido un poco hacia 0.38, más o menos 0.553J. El factor de amortiguamiento es ahora 0.48 y el sobreimpulso es 17%. O sea, sí se ha modificado, pero no se ha modificado de una manera drástica, sino que se ha mantenido bastante cerca. Prácticamente, ¿verdad? Está el semicírculo está uno casi junto al otro. Como decíamos, el ángulo de menos 3.54 es bastante significativo. Alguien que quiera unos resultados más exactos, pues puede cambiar el valor de beta y hacer los respectivos cálculos nuevamente y a ver qué resulta, ¿verdad? Entonces, estos serían los dos lugares de las raíces. Allí lo que estamos verificando es que realmente los polos de lazo cerrado no se han movido mucho de sus localizaciones originales. Si ustedes observan en este dibujo, esta data que está aquí está tapando, ¿verdad?, un lugar de las raíces que se ha generado al principio del plano complejo. Entonces aquí está en grande, ¿verdad? Porque en este dibujo pues no se miran el polo y el cero del compensador. Y como lo ven ustedes, nosotros decimos que estos son los polos dominantes, porque la respuesta en el dominio del tiempo va a ser en función de estos polos que están acá, pero el polo que está en menos 0.005 debería de ser el polo dominante porque está el que está más cerca del origen, ¿verdad? Y aquí se muestra, ¿verdad? Aquí está el polo, ¿verdad? Y por ahí está el cero, ¿verdad? Del compensador. Por allí en algún lugar, ¿verdad? En este plano, pues están bien cerca que casi se montan uno encima del otro, ¿verdad? Luego está, perdón, aquí, ¿verdad? Porque este es un zoom que se le ha dado, ¿verdad? Al origen del plano. Y entonces por aquí anda el polo, ¿verdad? Del compensador. Por aquí anda el polo del sistema original. Ahorita ya están todos juntos, ¿verdad? Entonces está el polo del sistema original que estaba en 0 y está otro polo por allá que es el polo en menos 1. Aquí lo pueden ver ustedes. Y ¿cuál era el otro polo que tenía el sistema original? Veamos. Menos 2, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Ese no logramos verlo en este lugar de las raíces porque lastimosamente pues no le dije que graficara hasta menos 3, por ejemplo, para que se viera el valor del tercer polo, ¿verdad? Que sería menos 2. Original, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Aquí se está viendo uno de los polos originales, ¿verdad? Y aquí se están viendo los polos del compensador y uno de los polos originales. Pero en algún lugar de esta gráfica está el tercer polo que sería menos 2. Sí, aquí está muy lejos porque está en fracciones aquí de 0.2. Quiere decir que está muy lejos por allá el menos 2. Entonces, no se mira en este diagrama que está acá. Pero sabemos que el lugar de las raíces es una de sus propiedades, precisamente es mostrarnos las ubicaciones de los polos de lazo abierto, ¿verdad? De cualquier conjunto de ecuaciones que nosotros le indiquemos. Entonces, esta es la manera como se comporta el lugar de las raíces en el origen del plano, ¿verdad? Del plano complejo. Entonces, si el factor de amortiguamiento relativo de los nuevos polos dominantes no cambia, siguen estando en la línea de 60 grados,
los polos, ¿verdad? Se van a obtener a partir de la nueva gráfica del lugar de las raíces, que son estos que estamos diciendo acá. Y con eso la podemos y vamos a encontrar el valor de la ganancia K, que nos da como resultado ese par de polos complejos de lazo cerrado como polos dominantes. Entonces, aquí tenemos, al evaluar, ¿verdad? Lo ponen ustedes en sus calculadoras, S como menos 0.31 más 0.55J en cada uno de estos, de estos espacios acá, ¿verdad? Se sustituye S por este valor que está aquí, y entonces eso da como resultado una ganancia acá de 1.0235. Por tanto, como la ganancia K sub C, habíamos dicho que era K entre 1.06, entonces significa que K sub C es aproximadamente igual a 1, tal como habíamos asumido en una diapositiva anterior. Entonces ahora ya tenemos la función de transferencia del compensador, ya está completa. Ya sabemos cuánto vale K sub C y cuánto vale el 0 y el polo del compensador. Hacemos una multiplicación arriba y abajo por 1, ¿verdad? Y entonces matemáticamente la función se convierte en 9.656 20S más 1 entre 200S más 1, ¿verdad? La podemos usar como nosotros, sea más visible para nosotros visualizar el polo y el cero del compensador. Ahora ya tenemos la función completa y entonces ya tenemos la función de transferencia de lazo cerrado, podemos llamarla G1, que sería la multiplicación, ¿verdad?, de la función de transferencia del compensador por la función de transferencia de la planta, que ustedes observan ha ordenado, ¿verdad?, el polo en el origen, el polo del compensador, el polo en -1 y el polo en -2. Esto nos da como resultado una ganancia de 5.12, 20S más 1, S entre 200S más 1, S más 1 y el otro sería 0.5S más 1. Entonces, la constante de error estático de velocidad ahora es 5.12. Esto lo hemos hecho a propósito para que se note que cuando sacamos el límite, pues entonces solo esto se hace 0, esto se hace 0, esto también, y entonces solamente queda 5.12 entre 1, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de la nueva constante de error estático de velocidad. Sería K sub B 5.12. Y como ven, ¿verdad? Eso era más o menos lo que nos pedía la especificación de diseño, que lleváramos al sistema de un punto 53, ¿verdad?, que era la KB original, a una KB final que sería 5.12 radianes por segundo. Entonces, hemos cumplido con la especificación que nos han pedido, ¿verdad? Entonces, el objetivo de diseño está cumplido porque nos decían llevémoslo cerca de 5 segundos a la -1. Entonces, aquí están los dos sistemas. El de la izquierda, digamos, inmediatamente es el sistema no compensado, y el sistema de la derecha, ven un poquito a la derecha, es el sistema ya con el compensador. Aquí este es el dibujo original de MATLAB, ¿verdad?, que está en el libro. Aquí sí se observa el polo en -2, ¿verdad? Y en el origen pues está el polo en 0 y el polo en -0.005. Esas serían las funciones que están acá. Entonces, este lugar de las raíces que se genera acá, ¿verdad? Los lugares de las raíces del sistema pues se han quedado muy similares entre sí,
¿verdad? A pesar de que la constante de error estático pues se ha aumentado, ¿verdad? Casi en 10 veces el valor original. Si aumentamos el KB, significa que el error ante la rampa es más pequeño, ¿verdad? Porque el error en estado estable ante la rampa es 1 sobre KB. Entonces, al principio teníamos un error estático, un error de estado estable, que era 1 entre 0.5, ¿verdad? Entre 0.53. Eso nos daba más o menos allí casi 2. El error, en estado estable ante la rampa. Luego, como KB aumenta aproximadamente a 5, ahora tenemos 1 sobre 5, lo que nos da un error de 0.2. Entonces, hemos bajado el error ante la rampa de una manera bastante notoria. Entonces, hemos podido compensar el sistema en cuanto a su condición original referida al error en estado estable ante la rampa. Esa sería la magia de este compensador. Como el sistema, ¿verdad? En este caso ha pasado de hacer un sistema de grado 3 a un sistema de grado 4, entonces cuando cerramos el lazo, vamos a cerrar el lazo para ver a dónde se ubican los polos del lazo cerrado. Entonces eso significa nada más que a la fórmula que teníamos por acá, esta fórmula de acá, pues le sumamos KS más 0.05, ¿verdad? Y entonces de ahí, después de eso, podemos sacar las 4 raíces. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Ya hay un valor aquí que acompaña a S a la 0. Entonces tenemos aquí el polinomio de grado 4, lo que significa que hay 4 raíces. Aquí está la instrucción de MATLAB que puede sacar las 4 raíces, ¿verdad? Y tenemos aquí una raíz en menos 2.32, ¿verdad? Sin valor en el plano imaginario, ¿verdad? Más 0J. Luego hay un par de polos complejos que serían menos 0.3124 más 0.55J, y aquí está el otro, ¿verdad? Más o menos. Y este es el par de polos complejos. Luego está la otra raíz que está en menos 0.0547. Entonces, S3 y S4, ¿verdad? Aquí le hacemos apartado, ¿verdad? Ellas son las que tienen la particularidad, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cómo se comporta el sistema sin compensar y cómo se comporta el sistema ya con el compensador. Entonces, es posible observar que el sistema no compensado tenía un sobreimpulso menor del 20% y tenía un tiempo de establecimiento de 15 segundos, más o menos acá, ¿verdad? Tenía esas características de estado transitorio. Y luego se estabilizaba, ¿verdad?, al valor del escalón y se iba, ¿verdad?, hacia el infinito. Luego el sistema compensado sí se ha levantado el sobreimpulso, pero no sobre el 25%, porque precisamente hemos usado un chi de 0.5, que es un sobreimpulso menor del 25% que tenemos. Pero decíamos, sí va a generar una cola larga en lo que se refiere al tiempo de establecimiento, ¿verdad? Y va a pasar de los 15 segundos, ¿verdad?, de algo menos de 15 segundos, a estabilizarse ahí por los 30 segundos. Pero si el sistema, ¿verdad?, no tiene problemas con hacer este viaje, el viaje de arriba, digamos, entonces no tendríamos, ¿verdad? El compensador trabaja muy bien para reducir el valor del error frente a la rampa. Entonces, al haber añadido el compensador, hemos incrementado el orden del sistema de 3 a 4, ¿verdad? Y hemos incorporado, si ustedes se fijan, un polo en lazo cerrado cerca del compensador de retardo. Este es el polo de lazo cerrado y el compensador tenía un 0 en
menos 0.05. Quiere decir que este polo de lazo cerrado hace un efecto sobre el cero que hemos colocado, ¿verdad? Y deja de ser entonces el polo dominante y deja a los polos complejos siempre como los polos dominantes. Y entonces se reduce el efecto, ¿verdad? De ese polo que tenemos ahí. Ahora el polo en menos 2.32 pues está bastante alejado del valor de la parte real del polo complejo, ¿verdad? Y deja de tener también influencia sobre la respuesta transitoria ante el escalón, ¿verdad? Aquí hay varias cosas mezcladas, si ustedes se fijan. Ahorita estamos viendo la respuesta al escalón, ¿verdad? También podríamos graficar la respuesta ante la rampa, ¿verdad? Para ver en realidad cómo se ha reducido el error en estado estable. Entonces decíamos este polo en menos 2.32, aquí les levanté el menos también, pero ustedes asuman, ¿verdad? Que todo esto está con un signo de negativo allí. Está muy lejos, ¿verdad? Del eje JW en comparación con la parte real, como decíamos, del polo dominante y hace un efecto muy marcado sobre la respuesta del sistema ante el exhalón. La frecuencia natural no amortiguada del polo dominante sigue siendo bastante parecida, ¿verdad? Pues teníamos a 6.31 el sistema compensado y el valor original era de 0.67. Esto solo está diciendo que es un poco más lenta que la del sistema original, un poquillo, ¿verdad? Pero no mucho. Ustedes se fijan, el primer dígito es siempre el mismo, ¿verdad? Es el segundo el que ha cambiado. Entonces dice, la respuesta, por supuesto, tiene, ya vimos, un tiempo de establecimiento mucho más largo, ¿verdad? Casi el doble, ¿verdad? En relación al sistema original, pero como decíamos, ¿verdad? Si el sistema puede trabajar con estos números, no hay problema en usar este tipo de compensador. Entonces vamos a ver las respuestas frente a la rampa unitaria. La de arriba, digamos, ¿verdad? Es el sistema compensado. La de en medio, vamos a decir, porque la de arriba, la primera, es la señal de entrada, ¿verdad? Que sería la señal rampa. Y en medio iría la señal del sistema compensado y abajo va la señal del sistema no compensado. Como pueden ver, el error del sistema ya compensado es mucho menor, ¿verdad? El gap que hay entre la rampa, que es la entrada, y la salida, que es las líneas que van abajo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Con el sistema compensado hay un momento cuando tiende hacia el infinito, como pueden ver ustedes, en el cual probablemente las dos señales se acerquen mucho. En cambio, con el sistema no compensado, pues pareciera que iban a ir paralelas todo el tiempo, ¿verdad? A una distancia que era igual a el valor de T, me parece que era, ¿verdad? En las primeras clases que vimos. Entonces, aquí tenemos el sistema ya viéndolo ante la entrada rampa, o sea, modificando la respuesta transitoria del sistema, ¿verdad? Y eso es lo que hace este compensador en atraso. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Del sistema para que puedan ser colocadas en MATLAB, ¿verdad? Siempre se colocan como funciones, como si fueran escalones, pero, ¿verdad? Se hace el truco acá de glosar la función, ¿verdad? Para poder sustituir el límite ahí. Entonces aquí tenemos cada uno de los elementos del circuito, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la función, el numerador, el polinomio numerador y el polinomio denominador. Y aquí está una tarea, ¿verdad? Dice, haciendo referencia al sistema de la figura,
diseñe un compensador tal que la constante de error estático de velocidad sea de 50 segundos a la menos 1, sin que se modifique de forma notable la localización original de los polos complejos conjugados de lazo cerrado, la que serían S cuadrado más 4S más 10, ¿verdad? Ese sería el sistema original del lazo cerrado, y luego lo llevamos nosotros eh, a un KB que sea de 50, ¿verdad? Entonces, a esto les queda de tarea allí. Vamos a revisar en la próxima clase cómo lo han resuelto, ¿verdad? Y quiero ver en la próxima clase, ¿verdad? Que es la única que creo yo que va quedando ya. Porque el martes pasado, pues yo dije que no había clase, ¿verdad? Porque era el Día de la Madre. Ojalá no me haya equivocado yo, ¿verdad? Y me haya quedado sin dar la clase, pero supuse yo que los alumnos tampoco iban a asistir a la clase, ¿verdad? Porque es asueto nacional, aunque claro, ¿verdad? Probablemente ustedes fueron a trabajar. Pero solo quedaría una clase en la cual vamos a abordar el tema de la respuesta en el dominio de la frecuencia. Vamos a diseñar un controlador en adelanto ya con el diagrama de Bode. Esa sería la última clase, y la siguiente semana, ¿verdad? Que sería el examen, y hasta allí cubriríamos con con esos temas, ¿verdad? Aquí está, por supuesto, vamos a ver qué se ha hecho. El curso, ¿verdad? Aquí están viendo el curso. Bueno, yo ya había añadido algo acá, pero no sé por qué no está ahorita. No le dije guardar, de seguro. Entonces aquí iría el tema del compensador en atraso, y aquí iría MATLAB, Bode que diga, y aquí sería el controlador, ¿verdad? Aunque los dos temas nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos la otra semana para poder en la semana del 23-24 hacer la tercera evaluación. Entonces, no sé si tienen Ingeniero, según ese pregunta. calendario, la otra semana son los parciales. No, Sí, ingeniero. no, Sí, según porque este la otra calendario. semana empezamos con lunes 23. Sí, la otra semana tenemos ya los parciales. De veras, bueno, entonces aquí terminamos, ¿verdad? Ni modo, hasta aquí vamos a llegar. Pero creo que no podíamos ir más a prisa, tampoco, ¿verdad? No se trata de ver todos los temas, sino de que les quede un poco en la mente, ¿verdad? La genialidad, ¿verdad? De algunos autores en cuanto al control automático, cosas que ustedes hacen todos los días en el trabajo, me imagino, ¿verdad? Y el cálculo matemático, pues, queda, ¿verdad? Escondido, ¿verdad? En tanta cosa, ¿verdad? Pero, bien, qué bien, porque, bueno, no sé, mi hija me preguntó porque esta computadora no tiene MATLAB, y mi hija me dijo, mira, pero la computadora no tiene MATLAB, no les vas a poder enseñar a ellos, y a veces estoy tratando yo de hacer las cosas aquí en vivo, ¿verdad? En MATLAB, pero esta computadora está muy vieja ya. Y la otra computadora tuve que llevarla al trabajo, y entonces allá está ocupada ahorita, entonces esta no aguanta. Si le bajamos el MATLAB y tratamos de levantarlo, ahí se va a estar un buen rato. Bien, entonces hasta aquí llegamos, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta materia. Pónganse ahí las pilas, ¿verdad? Entonces solamente tendríamos el LGR, ¿verdad? Sería la evaluación, ¿verdad? El adelanto y el atraso, ¿verdad? Creo yo. Hasta allí, eso sería todo. Un par de preguntas allí, entonces hacemos Una el examen, ¿verdad? consulta. Ajá. Esa información de la clase de diagramas de Bode la podría
subir, digamos, solo para tenerla de sí, repente. claro que sí, la vamos a subir. Claro que sí. Solo también necesito que me hagan un favor. Que el martes, alguien me escriba al WhatsApp, ¿verdad? Todos tienen el número, ¿verdad? No importa si me escriben varios, ¿verdad? Pero escríbanme temprano para subir el examen, ¿verdad? Servírselo desde la mañana. De acuerdo, ¿verdad? Alguien que me acuerde ahí, porque anda uno en tantos volados ahí, de repente lo ponen a recibir cursos ahí para que se haga uno mejor persona, por supuesto, y eso significa que uno está pendiente de esas cosas y de otras cosas administrativas que hay que hacer allí. Ya llegan nuevamente los alumnos a inscribir el interciclo. No vaya a ser, vea. Me parece que el examen pasado más o menos ya iban siendo como las 11 de la mañana cuando lo subí, ¿verdad? Entonces quisiera subirlo más temprano. Entonces alguno que me acuerde ahí, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos, ¿verdad? Y vamos a parar la grabación ahorita. Y vamos a